A mí también me enseñaron que el tiempo es valioso y que no regresa. Y aunque eso es cierto, muy, muy cierto, lo que no me enseñaron es a cómo usarlo sabiamente, a cómo ser más productiva con mi tiempo. Hoy hablamos de cómo ser más productivos y más efectivos con la distribución de nuestro tiempo y sacarle provecho a nuestro día al máximo sin sentir que nos faltan horas para hacer más cosas. Si tú también tienes dificultad en administrar tu tiempo y ser más productivo durante el día o las semanas y a veces sientes que no tienes tiempo para nada y que te gustaría que el día tuviera más horas para hacer más, pero te preguntas cómo hace la gente exitosa para hacer muchísimas cosas en las mismas 24 horas del día. Entonces, este episodio es para ti. Yo soy Michelle, inmigrante ambiciosa e imperfecta, actualmente estudiante de psicología porque la mente y el comportamiento humano me apasiona y quiero compartir contigo mis apuntes de clase y mi perspectiva de la vida para que juntos naveguemos esta aventura de ser humanos. Todo aquí en Revierte la Fórmula. Bienvenidos a otro episodio de Revierte la Fórmula, un podcast y comunidad donde revertimos esas ideas y creencias que nos han enseñado como fórmulas únicas y las revertimos para darnos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras maneras de simplemente vivir la vida. Muchas veces creemos que el dinero es el recurso más valioso que podemos obtener y no nos damos cuenta que en realidad es el tiempo. Generalmente, como usamos nuestro tiempo, es como vamos a generar dinero. En los trabajos nos pagan por nuestro tiempo, es un intercambio de nuestro tiempo por dinero. Y en los escenarios más ideales, nuestro tiempo es muy bien pagado. Y si lo pensamos, durante toda nuestra vida estamos intercambiando tiempo por alguna recompensa. Es como esa forma de pago que usamos para obtener experiencias. La única diferencia entre el tiempo y el dinero es que el tiempo sigue pasando así lo usemos o no. Los minutos, las horas van a seguir pasando y no es algo que podamos ahorrar en un banco o poner en pausa para usarlo cuando lo necesitemos. El tiempo va a seguir pasando así nosotros seamos capaces de sacarle provecho o no. Y desde que empezamos a ir al colegio o a la escuela, nos enseñan a intercambiar nuestro tiempo por alguna recompensa, para graduarnos, para obtener conocimientos, para seguir avanzando en la escalera de la vida. Y empezamos a aprender a usar nuestro tiempo según nuestras prioridades. Entonces, por ejemplo, si en el colegio queremos obtener mejores calificaciones, mejores notas, pues vamos a usar más tiempo estudiando para poder obtener esta recompensa. Y así crecemos condicionados a que factores externos controlen nuestro tiempo y no nos enseñan verdaderamente a cómo ser mejores administradores de nuestro propio tiempo. Aún así, en los años 70, este tema se empezó a popularizar y muchísimos libros han salido desde los 70 hasta el día de hoy que nos hablan de gestión de tiempo, de cómo tomar el control de nuestro tiempo para tomar el control de nuestra vida y ser más productivos sin morir en el intento. Y en todos estos libros hay muchísimos consejos, muchísimos tips que se pueden aplicar para nosotros ser más productivos y generalmente esto se popularizó muchísimo más en el ámbito empresarial porque autores empezaron a escribir a cómo ser más productivos en nuestro trabajo, a cómo ser más productivos con nuestro tiempo para entonces generar más dinero en menos tiempo. Pero el buen manejo de nuestro tiempo no aplica solo para cosas del trabajo, para cosas relacionadas al dinero. Hoy vamos a hablar en este episodio de cómo usar esa fórmula empresarial en nuestra vida cotidiana y para nuestro propio bienestar mental. Entonces, sabiendo que existen 1001 consejos y métodos para ser más productivos con nuestro tiempo, nosotros debemos tener claridad de cuáles son nuestras metas y de cuáles son nuestros objetivos para poder usar ese tiempo e invertirlos en nuestras metas, porque si no tenemos claridad no vamos a saber realmente para qué queremos usar el tiempo y entonces no tiene sentido que nos digan cualquier consejo porque no lo vamos a entender. Y aquí es donde vemos gente que se le pasa la vida, se le pasa el tiempo, se le acaba el tiempo y realmente nunca siente que hizo nada o nunca tuvo algún objetivo claro para usar su tiempo, simplemente lo intercambió por dinero y ya está, esa fue toda su vida. Y también hay otra gente en el otro extremo que tiene metas muy grandes, que tiene objetivos muy grandes, pero que siente que no sabe cómo llegar a ellos y que son tan grandes que se hacen imposibles, que se hacen muy difíciles y entonces les pasa que empiezan a procrastinar. ¿Y qué es procrastinar o posponer? Bueno, es el opuesto de saber usar nuestro tiempo. Es eso que pasa cuando evadimos algo que sabemos que tenemos que hacer, pero que sentimos que es muy difícil y nuestro cerebro se pone en modo protección
y nos indica que no debemos hacerlo y vamos a encontrar 1001 excusas disfrazadas de otras tareas importantes para no hacer esa cosa que parece tan difícil. Y por ejemplo, cuando alguien se llena de actividades y de cosas que realmente no le ayudan a sus metas futuras, esa persona puede estar evadiendo, puede estar procrastinando activamente. Porque no siempre procrastinar es sentarse a ver Netflix o estar en TikTok. Muchas veces una persona se llena de tareas que son no importantes o que no son relevantes para ellas mismas solamente para sentirse ocupados. A veces nos sentamos en nuestras computadoras y sentimos que tenemos tantas cosas que hacer que nos ponemos a buscar vuelos o a ver vacaciones que tal vez podamos tomar en el futuro y se nos pasan 3 horas y no sabemos en qué momento pasaron esas 3 horas y no hicimos nada de lo que realmente debíamos hacer. Y cuando estamos haciendo múltiples cosas al mismo tiempo, yo creo que es muchísimo peor porque yo no creo en la multitarea, no creo que una persona sea capaz de enfocarse verdaderamente en múltiples cosas al mismo tiempo. Y no hablo de tener múltiples proyectos, porque puede ser que estamos estudiando, estamos trabajando al mismo tiempo, somos padres, tenemos una casa que mantener y hacemos todo al mismo tiempo. Esto es posible, pero dividir nuestra atención en múltiples tareas al mismo tiempo no es recomendable porque entonces no estaríamos dándole nuestro 100% a una sola cosa y todas van a salir más o menos, todas van a salir a medias. Entonces aquí cuando creemos que estamos usando nuestro tiempo de manera más eficiente o más inteligente, realmente no estamos dando lo mejor de nosotros para ninguna de las cosas y al final nos vamos a sentir abrumados y que no hicimos lo mejor que podíamos. Entonces esto puede ser verdaderamente contraproducente para nosotros mismos. Y yo, por ejemplo, cuando tengo algún trabajo muy grande escrito o alguna tarea de matemática que generalmente me lleva muchísimo tiempo completar, yo intento como hacer otras actividades al mismo tiempo para sentir que estoy siendo más productiva y que puedo hacer todo al mismo tiempo. Pero en realidad son excusas que busco para evadir esas tareas que siento que son muy grandes y que siento que son tediosas, pero que sé que son importantes para mi meta final en la universidad. Entonces, obviamente, al final del día no estoy haciendo todas las tareas que creo que estoy haciendo al mismo tiempo, sino que estoy simplemente evadiendo las cosas importantes y protegiéndome a mí misma de fallar. Porque hay muchas teorías que dicen que procrastinar está directamente relacionado al perfeccionismo, porque nos da miedo hacerlo mal, entonces preferimos no hacerlo o evadirlo. Aún así hay gente que lo logra, hay gente que puede tener días productivos y que sí puede hacer varias tareas en un solo día. Hay gente que es padre, que es madre, que trabajan, que estudian. Hay otros que trabajan todo el día y aún así tienen tiempo, dedican su tiempo en la noche para su emprendimiento, para sus proyectos personales y lo logran. Y aquí es donde entran las preguntas, ok, pero ¿está bien hacer tanto y todo a la vez? ¿Es posible? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo hacen para ganarle la batalla a procrastinar y a ser más productivos? Y bueno, como ya les dije, hay muchísimos libros que nos dan consejos de cómo manejar mejor nuestro tiempo, pero si aplicamos todos esos consejos al mismo tiempo, en realidad no estaríamos aplicando ninguno porque es imposible. Así que hoy les traigo mis 5 favoritos que a mí me funcionan para empezar a ser más efectivos con nuestro tiempo. Número 1, planificar nuestro día desde la noche anterior. Llevar una agenda física o digital. A mí me encanta mi agenda física porque siento que es un elemento visible que tengo siempre conmigo y apuntar cosas con la mano tiene una conexión con mi cerebro que es muy beneficiosa para mí, pero si a ustedes les funciona digital, entonces digital será. Y en esta agenda organizar todas las tareas del siguiente día. Pero más que crear una lista de cosas infinitas por hacer, que a veces es mentira porque no logramos hacerlas todas y simplemente es una idea que nos gusta creer que vamos a lograr, es ser conscientes y honestos con nuestro objetivo. Entonces, el método que yo uso en mi agenda es definir mi objetivo principal del día, por ejemplo, planificar todo el contenido del mes. Y luego le agrego 2 tareas importantes, por ejemplo, grabar un episodio y organizar los newsletters de las siguientes 2 semanas. Y al final escribo
cómo estas tareas y este objetivo me va a ayudar para mi meta final, cómo esas tareas que hice en ese día fueron importantes para mí. Y esto me ayuda muchísimo a estar más enfocada y a no perderme en la impaciencia de querer resultados inmediatos y de querer llegar a la meta ya, el día de hoy. Es que si no hago todo esto no voy a llegar. Creo que esto me ayuda muchísimo a estar como más concentrada y a ser más honesta conmigo misma y a ser más honesta con lo que verdaderamente puedo lograr. Porque por esto es que muchas veces nos sentimos abrumados y sentimos que la respuesta más fácil entonces es evadir. Y como ya se pueden imaginar, se crea un ciclo que no es nada saludable para nosotros y que al final de tanta impaciencia no logramos hacer nada y por supuesto la meta se va a ver muchísimo más lejos. Número 2, establecer una rutina. Y esto no quiere decir una rutina a la misma hora o en el mismo lugar. Una rutina que sea más como un ritual que podamos hacer antes de empezar a realizar nuestras actividades. Por ejemplo, cada vez que prendamos nuestra computadora, hacer 10 respiraciones, decirnos nuestras afirmaciones diarias, escribir 3 palabras positivas que queramos implementar en nuestro día, escribir algún mensaje corto que queramos decirnos a nosotros mismos o cualquier ritual que podamos hacer sin depender de los factores externos o del lugar en el que nos encontremos. Porque así vamos a poder ser más productivos a cualquier hora del día sin importar dónde estamos. A mí me pasaba muchísimo que, por ejemplo, cuando viajaba no podía concentrarme en tareas o en cosas que tenía que hacer porque simplemente no estaba en mi oficina, no estaba en mi casa, no estaba en los ambientes a los que estaba acostumbrada y entonces no podía ser productiva, simplemente se me dificultaba muchísimo. Y cuando empecé a aplicar esta rutina que depende simplemente de mí, yo lo que hago es que digo mis afirmaciones positivas del día y hago unas respiraciones que me ayudan a saber y a decirle a mi cerebro que el día comenzó y que en este momento vamos a ser productivos y vamos a empezar a trabajar. Entonces así ya no dependo de un lugar o de un espacio físico. Número 3, y esta es una de mis favoritas actualmente, es establecer periodos de tiempo de trabajo y de descanso cortos. Esta técnica se llama la técnica Pomodoro y fue creada por un estudiante en los 80 que se llamaba Francisco Cirilo. Y lo que él hacía era usar un temporizador de cocina, que generalmente a veces vienen en forma de manzana, los he visto también en forma de pajarito, en fin. Y él lo ponía por 25 minutos, los cuales dedicaba a estudiar completamente y cuando el reloj sonaba o la alarma se disparaba, él se detenía de trabajar inmediatamente o de estudiar y luego ponía una alarma nueva de 5 minutos para descansar y en estos 5 minutos era donde él iba al baño, ponía su café en la taza o hacía cualquier otra actividad que pudiera distraerlo durante las jornadas de estudio y así podía organizar su periodo de estudio sin ninguna interrupción y completamente usar mejor su tiempo. Y básicamente entonces este estudiante lo que creó fue un método para organizar las horas de estudio sin interrupciones, porque a veces nos sentamos a trabajar o nos sentamos a hacer cualquier cosa y se nos olvidó el café, tenemos que ir al baño, se me olvidó que tengo ropa en la lavadora o cualquier cosa que nos distrae y ahí podemos perder media o hasta una hora de trabajo que podíamos haber usado de mejor manera. Entonces, de nuevo, la técnica consiste en poner una alarma de 25 minutos para trabajar corrido y sin interrupciones y cuando la alarma suene, parar sin excusas, no importa en qué momento del trabajo estemos, simplemente parar y poner una nueva alarma de 5 minutos de descanso donde ya podemos ir a buscar el café o revisar nuestros mensajes o cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor y una vez que los 5 minutos se acaben, volver a empezar con otros nuevos 25 minutos de trabajo y así continuar con este ciclo durante todo el día o por los periodos que nosotros querramos y usar mejor nuestro tiempo sin interrupciones. Hay gente que en lugar del 25-5 hace 45 minutos de trabajo y 15 minutos de descanso y también funciona. Lo importante aquí es saber parar exactamente cuando la alarma de trabajo suene, que ya se acabó el tiempo, y tomar el descanso por el tiempo específico que nosotros decidimos sin extendernos. Yo, por ejemplo, hago el 25-5 y me ha funcionado de maravilla. Creo que de verdad, desde que empecé a usar esto, puedo decir que soy más productiva durante el día. Número 4, y también otro de mis favoritos, es organizar descansos. Y no descansos de 5 minutos en nuestra rutina de trabajo, sino descansos verdaderamente planificados donde nosotros podamos invertir tiempo en nosotros mismos. Y actualmente hay un concepto que es relativamente nuevo o que se ha vuelto un poquito más popular recientemente
que es el del nesting, que viene de la palabra nest, que significa nido, y en español sería más o menos como anidamiento o el placer de estar en el nido. Y lo que busca este concepto es que la gente pueda planificar conscientemente quedarse en su casa, disfrutar de su espacio seguro. Por ejemplo, planificar desde el lunes que el jueves, desde las 6 de la tarde en adelante, vamos a estar en casa, vamos a ver nuestro show favorito, vamos a ver nuestra película que tenemos pendiente, nuestra lista de películas pendientes, vamos a tomarnos una ducha larga, vamos a estar en la bañera, vamos a tomarnos una copa de vino, vamos a disfrutar de nuestro espacio, de nuestra cama, de nuestro cuarto, de nuestro sofá, de esos espacios en nuestra casa que generalmente no disfrutamos porque siempre estamos ocupados, porque siempre estamos haciendo algo. Y respetar ese espacio que hemos decidido que vamos a usar para eso desde el lunes, para que entonces si alguien viene el martes y nos dice, hey, ¿puedes venir al cumpleaños de mi amiga o puedes quedarte a trabajar un poquito más? Tú dices, no puedo porque ya tengo algo en la agenda que no puedo posponer, que no puedo mover. Porque si realmente tuviéramos una cita con alguien o tuviéramos algo en la agenda con otra persona que involucre a otra persona, de verdad diríamos, no puedo porque ya tengo algo para ese día. Pero a veces cuando se trata de nosotros mismos es un poquito más fácil posponer o ser más flexibles y decir, está bien, sí me puedo quedar a trabajar, no importa, no tenía nada importante. Pero si está en nuestra agenda y le damos la prioridad, entonces podemos descansar sin culpa, sabiendo que lo planificamos y que está bien. Y lo bueno de este concepto, y lo que a mí más me gusta, es que le quitamos la culpa a nuestro deseo de descansar, que además es natural. Es algo natural de nuestro cuerpo sentirse cansado porque somos humanos y porque está bien. Pero si lo controlamos, nos damos a nosotros mismos la recompensa de invertir nuestro tiempo en cosas que nos gustan para nosotros mismos. Y entonces de esta manera consciente vamos a recargar energías para tener un próximo día muchísimo más productivo. Porque ¿cuántas veces no nos pasa que esperamos hasta el fin de semana o hasta el agotamiento total para decir, ok, no voy a hacer más nada? Y pasa todo el fin de semana en que no queremos salir de la casa, en que no queremos hacer nada, pero entonces sentimos que nos estamos perdiendo de cosas afuera, que no estamos siendo sociables, que no tenemos energía para hacer cosas con nuestros amigos, que si queremos hacer todas estas cosas, entonces no sentimos que estamos descansando y siempre estamos como en ese constante miedo de que nos estamos perdiendo de algo, o nos estamos perdiendo de nuestra vida social o nos estamos perdiendo de nuestro descanso y de nuestro momento para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces el nesting o el placer de estar en el nido, es decir, en la casa, lo que busca es solventar estos problemas que generalmente lidiamos y que ni siquiera sabemos o estamos conscientes de ellos. Y por último, número 5, cerrar el ciclo de nuestro día. Saber cuándo el día ha llegado a su final y desconectarnos sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos, ir a nuestra agenda y hacerle check a esas cosas que sí pudimos lograr y a esas que no, entonces analizar ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Si es que fuimos irrealistas y pusimos metas en nuestro día que no eran muy reales de conseguir, o si es que no usamos verdaderamente nuestro tiempo de una manera inteligente. Y entonces así poder analizar y poder hacerlo mejor al día siguiente y ya está. Saber que hagamos lo que hagamos, el día no tiene más de 24 horas. Aceptar lo que hicimos y dejar ir lo que no y desconectarnos sin culpa para poder abrirle espacio al descanso que de nuevo es muy necesario. A veces pensamos que entre más hagamos, que no es necesario dormir, que no importa si nos saltamos la cena, que lo importante es acabar todo lo que estamos haciendo y realmente no. Eso es contraproducente para nuestra salud y no nos va a llevar a ningún ciclo positivo. Entonces, con estos 5 consejos para ser más productivos en nuestro día a día, cerramos el Revierte la Fórmula de hoy, pero sepan que en la descripción siempre les dejo los links para artículos que hablan más en profundidad de todos los conceptos mencionados en el episodio de hoy. Les quiero dejar como tarea, como reto, que prueben estas técnicas, que las usen en su día a día, que vean qué les funciona, qué no les funcionan, que investiguen otras técnicas para ser más productivos, para saber usar su tiempo y que sepan que el tiempo es lo más valioso que tenemos, que a veces sin darnos cuenta se nos pasa y decimos, el tiempo está pasando muy rápido y no sabemos qué hacer, pero en realidad es que tal vez no lo estamos usando de la mejor manera o de la manera más inteligente, porque al final, como les dije al principio, el tiempo sigue pasando así lo usemos o no. Y es algo que yo me repito diariamente para poder ser más productiva y para poder sentir que estoy usando mi tiempo con propósito.
Para más contenido como este, visita nuestra página web www.reviertelaformula.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Revierte la Fórmula. Estamos en YouTube y en todas las plataformas de audio como Revierte la Fórmula. Por supuesto, también en mis redes personales como Michelle Stephanie. No olviden suscribirse a nuestro newsletter para que les lleguen esos ejercicios que podamos aplicar en nuestro día a día sobre psicología positiva. Y recuerden que nada es más importante que su propio bienestar. Chao, chao.